Bueno, continuamos entonces con la clase. ah, Vamos a hablar ahora de la parte del hipotálamo y de la hipófisis, ya que hemos conocido toda la parte básica de las hormonas. Comenzando entonces por el hipotálamo. El hipotálamo es una región del sistema nervioso, que acá la vemos marcada en azul, que está en relación con en la hipófisis, que se encuentra aquí en la silla turca del efenoides, en el seno efenoidal, que desde el punto de vista esquemático está dividida en distintas áreas o núcleos, como ustedes pueden ver acá, y que todos estos están relacionados entre sí y además tienen relación con la hipófisis tanto anterior como con la hipófisis posterior. Esos núcleos que lo veíamos en el corte lateral, ahora de frente, acá este es el tercer ventrículo, este es el núcleo arcuato, el núcleo periventricular, los núcleos hipotalámicos dorso-medial, el área hipotalámica lateral, y que en este corte, que sería un corte parecido a este esquema que estamos viendo, este es una resonancia, podemos identificar entonces los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Esta línea más clara acá es el quiasma óptico. Esta entre estos dos ojitos, que serían vasos sanguíneos, ingresando en la zona de la silla turca. Acá está la hipófisis y este es el tallo hipofisario. Ustedes pueden ver ahí bastante nítido, centralizado. Una hipófisis sana, no se ve que sea ninguna cosa tumoral. Bien, desde este repaso así someramente anatómico, vamos a hablar un poco también de las funciones. ¿En qué interviene el hipotálamo? Interviene en la regulación del balance calórico y la composición corporal, que ya vamos a ver algunos detalles, en el equilibrio hidroelectrolítico y en la termorregulación, que hoy está tan de moda con el asunto de la fiebre, los síndromes febriles y las enfermedades virales. Entonces, el hipotálamo es central en esto de la termorregulación. Comportamiento agresivo y de defensa, que tiene que ver con la alimentación y el cuidado del cuerpo, y con la regulación de las hormonas hipofisarias, que vamos a hablar en la segunda parte. Con respecto a este esquema que estamos viendo sobre el hipotálamo, podemos decir que el sistema nervioso ha evolucionado para regular y coordinar las funciones corporales en un entorno cambiante. El entorno cambiante, acá tenemos que hay ambiente, el medio ambiente, la temperatura, y no solo el entorno va a ser externo, sino también un entorno interno. El cerebro se comunica ampliamente con este medio ambiente externo y también con otros aspectos de la fisiología que tienen que ver con lo interno. Las funciones cardiovasculares y gastrointestinales se han estudiado más intensamente y el control neural del metabolismo, o sea, esto tiene que ver con el metabolismo, el control neural del metabolismo se ha estudiado y se comprende un poco menos debido a su gran complejidad. Entonces, el control neural del metabolismo incluye la producción, almacenamiento, movilización y la conversión de la energía. Esto se logra mediante acciones coordinadas, gastrointestinales, hepáticas, musculares, del tejido adiposo marrón y el tejido adiposo blanco.
Entonces ven que el gasto energético tiene que ver con toda una intensa interrelación que existe desde la parte orgánica general del cerebro, en este caso representado también por el hipotálamo. Y se ve que las flechitas en negro hacia arriba son la parte sensitiva, sensorial de estos órganos y sistemas que le están mandando permanentemente información al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central en estos casos responde a través de las vías parasimpáticas que están en rojo y las vías simpáticas que están en verde. Ustedes ven acá que los núcleos del hipotálamo se van a contactar con los efectores a través, en el caso del parasimpático, el hipotálamo lateral, décimo par, y el décimo par a través de sus intermediarios químicos, en este caso la acetilcolina, y receptores muscarínicos, va a actuar en los efectores parasimpáticos que recién hemos nombrado. Y el sistema simpático, en las líneas continuas, usted uno puede seguir, ventromedial, entonces hasta intermedio lateral, y a través de la noradrenalina y sus receptores alfa y beta adrenérgicos va a intervenir. También con un intermedio, una estación intermedia que es la médula suprarrenal que produce adrenalina. Entonces lo adrenérgico está dado por noradrenalina y adrenalina. Acá también se puede observar cómo estos sistemas van a actuar a través del el hipotálamo y la hipófisis, y se va a contactar con la corteza suprarrenal, y la corteza suprarrenal va a producir diferentes hormonas. Entonces tenemos efectores simpáticos, parasimpáticos, autonómicos y los neuroendocrinos. Entonces, esa es la manera que el sistema nervioso, sobre todo las áreas hipotalámicas, van a comunicarse y van a responder a las necesidades del cuerpo. En cuanto a lo que tiene que ver con la ingesta alimentaria, ya que estamos en la semana donde vemos nutrientes, alimentación, tenemos que conocer que existen péptidos que actúan de alguna manera promoviendo la alimentación. El más importante de ellos es el neuropéptido I. En el hipotálamo produce un aumento de la alimentación. Y existen otros como los que están nombrados acá, orexina IB, los péptidos opioides, la proteína Agouti y la grelina. La grelina, que también la vamos a ver, que viene desde el estómago. Y los factores periféricos como la hipoglucemia. Entonces, si no disminuye un poco la glucemia, los receptores centrales van a detectar que está faltando elementos energéticos para mantenernos. Y los que frenan la alimentación como neurotransmisores se encuentran la noradrenalina, dopamina, serotonina, y de todos estos que ustedes ven acá, el MC4, el receptor de la melanocortina 4, es el más importante de todos ellos. Y después también existen hormonas y neurotransmisores que controlan la ingesta, como la leptina, que es una señal a largo plazo que viene del tejido adiposo. La leptina está informando al cerebro de las reservas que tiene nuestro organismo. La grelina, que tiene que ver con las secreciones que se producen en el estómago, colecistoquinina, insulina, el GLP-1 y el péptido I. Entonces, las hormonas periféricas también van a contribuir junto con estos factores hipotalámicos centrales sobre la alimentación. Algunos de ellos, como acá la proteína Agouti, por ejemplo, tiene que ver con la defensa durante las comidas. Ustedes han visto que si un perro está comiendo, generalmente el que está se le acerca a otro animal,
se va a poner muy agresivo si no, no es un animal conocido. Así que estas señales periféricas, que acá están esquematizadas, podemos ver que se producen en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el estómago, principalmente la grelina es una hormona que al actuar sobre el sistema nervioso central induce a la alimentación, nos da hambre, digamos. Entonces se produce en el estómago y en la primera parte del intestino delgado. Estas otras tres van a participar en las señales de saciedad, al contrario de lo que produce la grelina, que produce un estado de aumento del hambre, del apetito. Estas producen saciedad. La colecistoquinina, que se produce en el intestino delgado, pero al actuar en el sistema nervioso, disminuye la sensación de hambre. Lo mismo que el péptido II, que no es lo mismo que el neuropéptido I. Entonces, el péptido II, que es del intestino delgado y del intestino grueso, y este que nombro al último, que es el GLP-1, que se libera principalmente en la porción distal del intestino delgado, o sea, en la zona del íleon, algo en el colon y también en la parte yeyunal. Esta es la sustancia más estudiada. GLP-1 quiere decir, sus siglas en inglés, el glucagón-like peptide, o sea, péptido similar al glucagón 1, porque hay varios péptidos similares al glucagón. En este caso es el 1 y que tiene acciones. Ustedes ven que tiene acciones en el sistema nervioso central donde disminuye la ingesta alimentaria y por lo tanto puede reducir el peso corporal. En otras acciones que tiene el GLP-1 es el retraso del vaciado gástrico, entonces da como una sensación de plenitud gástrica, por lo tanto también disminuye la ingesta porque el estómago se encuentra represionado. Y el GLP-1 va a actuar en el islote de Langerhans del páncreas, favoreciendo la liberación de insulina, con lo que el metabolismo de la glucosa se va a ver mejorado, y disminuye la producción de glucagón por las células alfa del islote de Langerhans del páncreas, con lo cual hay disminución de la producción hepática de glucosa, y esto tiene que ver con la insulinoresistencia y la diabetes mellitus. Esta sustancia, el GLP-1, se utiliza mucho como medicamento hoy en día, así que por eso es la que más le nombro, porque ustedes la van a ver en la parte farmacológica, en el tratamiento de la obesidad y en el tratamiento de la diabetes. Ahora vamos a pasar de todas esas neurotransmisores y toda esa sustancias hipotalámicas que regulan diferentes conductas a la regulación de las hormonas hipofisales. Ustedes ven que está muy integrado el hipotálamo con la hipófisis, con sus diferentes segmentos, como la eminencia media, el tallo infundibular, la par tuberalis, la par nervosa de la hipófisis, o sea, la hipófisis posterior, y la hipófisis anterior o lóbulo anterior de la hipófisis. Acá en este otro esquemita de lo que tiene que ver con la integración hipotálamo-hipofisaria, podemos ver que se encuentran esquematizadas distintas neuronas, estas neuronas que llevan sus filetes nerviosos hacia la hipófisis posterior, son las neuronas magnocelulares del hipotálamo, y estas neuronas que van a descargar en esta zona son las neuronas parvocelulares del hipotálamo. Acá ustedes pueden ver entonces los vasos sanguíneos y finalmente la liberación de las hormonas. Entonces, las señales que regulan la secreción de las hormonas adenohipofisarias
provienen del encéfalo en forma de neurohormonas. Acá, a este nivel y a este nivel. Estas hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras son secretadas en la circulación en el hipotálamo y viajan directamente hacia la hipófisis a través de un conjunto especial de vasos sanguíneos conocido como sistema porta hipotálamo hipofisario. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es una región especializada de la circulación que consiste en dos grupos de capilares conectados en serie, unos detrás del otro por un conjunto de vasos sanguíneos más grandes. O sea, acá hay capilarización y acá de nuevo existe capilarización y en este sector están los vasos sanguíneos más grandes. Hay tres sistemas porta en el cuerpo, uno de ellos es este, otro se encuentra en los riñones y en el sistema digestivo, el porta hepático. Las hormonas secretadas en el sistema porta tienen una ventaja adicional sobre las hormonas secretadas en la circulación sistémica, ya que con un sistema porta se pueden secretar una cantidad de hormona mucho menor para generar un determinado nivel de respuesta. Una dosis de hormona secretada en la circulación general se diluye rápidamente en el volumen sanguíneo total y la misma dosis secretada en un pequeño volumen de sangre viaja directamente hacia su célula diana o célula efectora. De esta manera, un pequeño número de neuronas neurosecretoras desde el hipotálamo puede controlar efectivamente lo que sucede en la adenohipófisis. Este fue un trabajo de muchísimos años donde se logró determinar que existía un péptido muy pequeño de 3 aminoácidos que después vamos a ver, que es el TRH, donde estas sustancias en ínfimas proporciones pueden estimular la secreción de, de las hormonas hipofisarias, como está acá, hormonas tróficas, la hormona de crecimiento, prolactina, etc. Y en la hipófisis posterior, en cambio, la oxitocina y la DH, si bien se libera acá, son formadas en la neurohipófisis por en el hipotálamo por las hormonas, las células magnocelulares. Por otro lado, vemos en este esquema que los estímulos externos o internos actúan sobre el sistema nervioso central, como habíamos visto en la clase anterior, que tienen que ver, por ejemplo, los estímulos externos sobre la melatonina, pero también los estímulos internos van a participar en la liberación de los neurotransmisores que actúan en el hipotálamo para la liberación de las hormonas hipotalámicas. Entonces, nosotros tenemos que existen diferentes neurotransmisores, como las catecolaminas, que son derivadas del aminoácido tirosina. Entre las más importantes tenemos la dopamina, adrenalina y noradrenalina. Están fundamentalmente localizadas en las proximidades del núcleo arcuato y se proyectan a la neurohipófisis y a la hipófisis intermedia, constituyendo el sistema túbero-infundibular que hemos nombrado previamente. Tienen estas catecolaminas importantes funciones en la modulación y síntesis y liberación de hormonas hipotalámicas, en especial lo que se refiere al control de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas serían las catecolaminas. En cuanto a la serotonina, está difundida por todo el hipotálamo. Y tiene que ver también sobre, junto con la melatonina, acciones sobre las gonadotrofinas.
Por otro lado, tenemos la histamina, que también se encuentra en eminencia media en los núcleos arcuatos supraquiasmáticos. Esto está relacionado con la secreción de prolactina, porque tiene que ver con la dopamina que se produce a ese nivel. El ácido gamma aminobutírico o el GABA está aparte de estar ahí, está en muchos otros lugares y es considerado un neurotransmisor inhibidor. Entonces, el GABA es inhibidor por excelencia. Está implicado también en la secreción de prolactina. Y después tenemos los péptidos opioides, que también tiene que ver con los receptores morfínicos, que es lo que nosotros pensamos que esto tiene que ver con la regulación que tiene en las cuestiones del dolor, porque está relacionado en las zonas del sistema límbico, cuerpo estriado, y los péptidos opioides nos van a dar analgesia y euforia. Actúan a través de segundos mensajeros, inhibiendo la adenilciclasa y la producción de AMP cíclico en los receptores sinápticos. Entonces, estos neurotransmisores actúan para la liberación de las hormonas hipotalámicas. Y estas hormonas hipotalámicas van a ir desde los sitios de liberación y llegar a las células que van a ejercer su acción. Entonces, tenemos como, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, con sus siglas en inglés, la H de hormona, la R de release liberadora y la G de gonadotrofinas, también conocida como LHRH. Esa es la otra forma que ustedes la pueden conocer. Y ven que tiene bastante especificidad, o sea que esta actúa sobre este grupo de células de la hipófisis, no actúa sobre las otras. Entonces, esa interacción que hemos hablado en la clase anterior de hormona-receptor es lo que hace que esta sustancia química actúe específicamente sobre las células que tienen alguna estructura capaz de reconocer esta hormona, que en este caso la estructura de la célula LH-FSH de la adenohipófisis van a reconocer su factor estimulante. ¿Dónde está el gen LHRH? Está principalmente en la área preóptica del hipotálamo anterior. Después tenemos a continuación la hormona inhibidora de la prolactina, que es el PIF, porque las células productoras de prolactina de la adenohipófisis son células que producen permanentemente la prolactina, están en permanente producción. Entonces el PIF, que es la dopamina, es un neurotransmisor que permanentemente está inhibiendo para que no se produzca en tanta cantidad la prolactina. Ese es el factor, entonces, hipotalámico. La hormona liberadora de corticotrofina tiene como sitio de producción los núcleos paraventriculares. Y lo que hace es actuar también sobre la célula productora de ACTH, haciendo que la propia melanocortina se vaya metabolizando esta sustancia y produzca la ACTH o adenocorticotrófica. Y también ustedes ven acá que favorece la liberación de las endorfinas, de la melanocitoestimulante, las endorfinas que recién hemos dicho que tienen efectos analgésicos, y la melanocitoestimulante que tiene funciones de oscurecimiento de la piel, sobre todo que es muy fácil de ver en algunas experiencias de laboratorio. Entonces, el CRH
es una sustancia que se libera por los neurotransmisores, que también es muy importante sus acciones en el estrés. En cuanto al TRH, la hormona liberadora de tirotrofina, es un tripéptido que actúa liberando la hormona TSH, hormona estimulante de la tiroides, y también tiene acción, no en el rango fisiológico, sino en el rango cuando está muy elevada la TRH, por ejemplo, en los hipotiroidismos severos, que también produce estimulación para la liberación de prolactina. O sea, no es una modulación fisiológica, pero sí es una modulación patológica. En cuanto a la hormona liberadora de somatotrofina o hormona de crecimiento, las células productoras de GH se localizan en el núcleo arcuato. Así que esto que nosotros acabamos de mencionar, la producción de todas estas sustancias, está muy relacionada con todos los neurotransmisores y con todas las señales que le llegan al sistema nervioso central a través de los estímulos internos o externos de la función endocrina. En este gráfico, lo que nosotros tenemos acá es para resaltar, para dar usted una idea más, vamos a decir, es una idea más visual de todo lo que acabamos de hablar. Y que además, como ustedes ven acá, que las secreciones que se producen en las glándulas periféricas tienen su efecto sobre la hipófisis y el hipotálamo en los bucles de retroalimentación para regular su funcionamiento. Una de las hormonas que se producen, que son secretadas por la hipófisis anterior, es la hormona antidiurética o ADH, que su principal función es el equilibrio del agua y se libera como respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática y disminución de la presión arterial. Cuando nos aumenta la osmolaridad en el cuerpo, en la deshidratación, por ejemplo, o cuando hay vómitos, diarrea, o si comemos de comidas muy saladas, ustedes saben que después de comer una comida muy salada, nos da sed y además se orina menos, entonces es por efecto de la hormona antidiurética. El efecto principal es promover la reabsorción de agua por los riñones. Por eso cuando estamos deshidratados, la disminución de la diuresis es un signo de que está funcionando bien la hormona antidiurética. La otra hormona que produce la hipófisis posterior es la oxitocina, que está sintetizada por los núcleos paraventriculares y supraópticos. Como ustedes pueden ver en este esquema, acá se almacena y libera en la hipófisis posterior y su función principal es estimular la secreción de leche por las mamas y la contracción uterina. Entonces, habitualmente esto ocurre obviamente en el parto, y esto es en el parto como respuesta a la lactancia y a la estimulación cervical y vaginal. Bien. Ahora vamos a hablar unos minutos sobre la prolactina. Que la prolactina es una hormona proteica, como leen acá, de 168 aminoácidos involucrada en funciones endocrinas, reproductivas y conductas sexuales. Se han descrito más de 300 acciones biológicas. Esto de las 300 acciones biológicas, que ustedes podrán ver en los textos, es porque son las acciones en todos los organismos vivos que tienen prolactina, es decir, generalmente en todos los mamíferos y también en los peces y en las aves. También tienen función inmune, acciones de regulación y en el desarrollo. Cuando se mide la prolactina,
está entre 5 y 20 nanogramos por decilitro. Esta prolactina está secretada por los lactotropos, que está en la hipófisis anterior y controlada, como ya hemos visto, por múltiples factores. El factor inhibidor más importante es la dopamina, que está secretada por las neuronas hipotalámicas periventriculares, y los factores estimulantes más conocidos son la TRH, que también hemos nombrado, y la oxitocina, como se ve acá en este esquema. Entonces la TRH en, en las situaciones de hipotiroidismo, generalmente cuando está aumentada la TRH, y la oxitocina, y también posiblemente la serotonina sea un factor que tiene que ver con la secreción de prolactina y que está esta última relacionada con el amamantamiento y con el estrés. En cuanto acá, ustedes ven acá que hay en este esquemita, habla del tejido mamario, lactancia y los tejidos secundarios. Y hemos dicho que tiene un papel fundamental en la conservación de las especies, estimula el crecimiento mamario y la producción de leche durante la gestación y mantiene la lactación una vez que se ha producido el parto. El proceso de lactogénesis y el desarrollo mamario, donde interviene la prolactina, requiere la interacción sinérgica de hormonas. No, o sea, no es solamente la prolactina, sino también influye la insulina, hormona de crecimiento, cortisol, estrógenos, progesterona y el lactógeno placentario. Entonces, en el tejido mamario, entonces es un tejido muy sensible y acá existe acciones sinérgicas. El efecto de la prolactina sobre la síntesis de caseína y la alfa-lactoalbúmina, las principales proteínas de leche, y sobre la formación de leche en general, se inhibe durante el embarazo. O sea, las personas embarazadas dan la prolactina, pero les ven que no hay producción de leche. Y esto está producido porque hay elevadas concentraciones de estrógeno y progesterona que bloquean los receptores de prolactina. Es por ello que el efecto de prolactina sobre la secreción mamaria se manifiesta después del parto cuando disminuyen la producción de las hormonas esteroideas sexuales. Y existen otras acciones sobre tejidos secundarios, como dice acá, que sería a nivel renal, disminuye la excreción de sodio, potasio y agua. A nivel ovárico, un efecto permisivo sobre la producción de testosterona y tiene una acción luteolítica. Y a nivel testicular, favorece la acción sobre las células de Leydig. También tiene otras acciones que están en estudio hoy en día, que tienen que ver con la conducta de las personas y también con las acciones moduladoras sobre el sistema inmune. Entonces, la principal y más conocida es sobre el tejido mamario. Y los otros efectos, sistema inmune, sobre los testículos, los ovarios, sobre la conducta, está en estudio hoy en día. Con respecto a la hormona de crecimiento, que es la última que vamos a ver en esta clase, ustedes ven que la hormona de crecimiento tiene sus factores liberadores hipotalámicos, las células de la adenohipófisis producen la hormona de crecimiento, esta viaja por la sangre y actúa, como ustedes ven acá, en el hígado, donde el hígado produce una sustancia que es que las conoce como somatomedinas, que acá está puesta como IGF, que son los factores insulinosímiles,
que es Insulin Growth Factor, entonces un factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, este factores de crecimiento tienen una acción parecida, pero obviamente no es igual, no tiene las mismas acciones metabólicas que tiene la insulina, pero esto sí es importante sobre el crecimiento de los huesos y de los tejidos blandos. Entonces, y este mismo factor de crecimiento insulinosímil, somatomedina o IGF-1 en este caso, lo que hace es actuar acá y tiene una acción sobre la retroalimentación, o sea, sobre el bucle de control de producción de hormonas de crecimiento, porque favorece la liberación de somatostatina en el hipotálamo, y la liberación de somatostatina hace que se disminuya la cantidad de hormona de crecimiento. Estos péptidos actúan a través del receptor de membrana, estimulando el crecimiento, acá a este nivel, de los huesos y tejidos, la proliferación y la migración celular. Bien, además, te, acá vemos que tiene acciones metabólicas. Además de las acciones que hemos nombrado, tiene acciones metabólicas. Las acciones metabólicas de la hormona de crecimiento tiene que ver sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. Tiene un efecto metabólico hiperglucemiante, diabetógeno, conocido desde los experimentos del premio Nobel argentino, el doctor Usay y sus colaboradores, porque son antagónicas de la acción insulínica. Y acá, como les mostraba recién, tienen la acción del exceso de hormona de crecimiento. Ustedes ven acá esta mujer joven, donde las facciones no notan prácticamente ninguna sospecha de tener un exceso de hormona de crecimiento, por ahí un poquito la pera, la mandíbula, pero acá sí, ya está prácticamente con todos los signos que tiene que ver con el exceso de hormona de crecimiento. Y más adelante, pasados unos años, te ven la transformación, la acromegalia que tiene, que es el exceso de hormona de crecimiento. Esto cuando están en esta etapa o antes de esta etapa hoy en día, que uno puede verificar a través de análisis y algunos otros elementos diagnósticos para tratar estos pacientes. Generalmente se produce por un tumor que tiene exceso de hormona de crecimiento. Y en este caso, los perros que han nacido juntos tiene una disminución de una hormona de crecimiento y el perro se ha quedado enano. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Con esto terminamos un repaso de las hormonas en su generalidad y en la que tiene que ver con las hormonas hipotálamos hipofisales.